17:8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, vuelve a aparecer. Por eso no se cuenta un quinto gobierno, sino es el resurgimiento de la cuarta. La cuarta se llamó Roma. Por eso cuando nosotros compramos el paquete del proyecto 666 o la revolución inconclusa hace 30 años, decía el Imperio Romano Occidental, resurgimiento del Imperio Romano Occidental. Sí lo declararon ellos mismos. ¿Por qué se mira como un resurgimiento de Roma? Porque adquieren las mismas características del Imperio Romano en su manera de confabularse con todas las políticas, sin eximir ninguna. Como tenemos el gobierno ahora aquí en Colombia, sin eximir ninguna. Todos buscan la unidad. Así fue el Imperio Romano. Pero cayó, no es, duró caída y está para subir. ¿Qué tenía que haber estado esperando el cristianismo que estaba atento a esta profecía? ¿Qué? La caída de Roma, los años que durara caída y el tiempo en que volviera a aparecer un gobierno universal con las características de Daniel 2:43 que dice, se unirán por medio de alianzas. Entonces los que han tenido la oportunidad de hacer un análisis en la historia van a encontrar que desde que el Imperio Romano cayó no volvió a levantarse un gobierno universal hasta el año 2008. ¿Y cómo se formó ese año, el gobierno del año 2008? Ahora sí entramos a explicar el tema de la ONU. ONU, ONU, Organización de Naciones Unidas. Si me equivoco en 2 o 3 países es a mucho, porque es que en algunos lugares, algunos países son reconocidos y otros no. Pero lo escuchaba hace algunos días de la W. Para algunos, los países totales del planeta Tierra son 201. Los que están unidos en la ONU, Organización de Naciones Unidas, son 193. 193. Y los que no están unidos son de los más pequeños. O sea, los de menos importancia. Entonces, en el año 2008, una ONU que viene funcionando desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, y que arrancaron con 40 países uniéndose. Y pasando el tiempo, esos 40 llegaron a los 193 en 2008 y tomaron la decisión en ese año de iniciar un gobierno mundial. De los 193 países, escogen a 20. Y esos 20 los comisionan para que en el mes de noviembre, diciembre del 2008 se reúnan y establezcan el inicio del gobierno mundial. Por eso las noticias en el año 2009 fueron primer año de la gobernanza global. ¿Por qué el G20 se llama G20? Primero porque son 20, pero la palabra G viene de gobierno. ¿Por qué se llama G20? Porque al iniciar el gobierno universal, sobre esa plataforma, sobre esa constitución internacional, cada uno de los 20 va a gobernar por un año. Gobernar, por eso gobierno de los 20. Cada uno tiene su gobierno aparte en su país, porque son países. Pero cada uno iría a gobernar en la plataforma del nuevo orden mundial, o sea, gobernando sobre los 193. Por eso se le llamó el G20. Que nada coincidía para decir 10 cuernos, porque serán los 10 cuernos del G20. No, pero son 20, la Biblia no habla sino de 10. Pero establecieron normas desde un comienzo como el país
que más nos acompañe periódicamente en nuestras asambleas anuales, lo vamos a dejar gobernar de último. Por eso en el año 2021 apareció en la agenda ya España, que es quien más los ha acompañado. Pero eso quedó sentado en el acta, en la Secretaría General del G20, en el acta quedó anotado que se lo darían al país que más lo acompañara. O sea, eso no fue una promoción de otros 20 después. Eso fue solamente a uno. Entonces, ¿qué pasará cuando termine ese uno? Que viene a ser el gobierno del 21. Como en 2 años gobernaron día 2, se reduce la finalidad del G20 y la agenda termina para el 2026. Agenda en España el 2026 al 2027, finalizando el 2027. ¿Qué se espera para después? Si desde el año 2008 dijeron que apurado le daban espacio a uno. Lo que se espera ahora es que le den lugar a las monarquías, que precisamente cuadran con 10 monarquías, las más relevantes en el antiguo continente. 10 monarquías. ¿Qué es lo que nos queda esperar para que esta bestia que se está formando termine formándose con los 10 cuernos? Apocalipsis 17, versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Lo dice claramente en la Biblia. Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y en la Biblia, cuando habla de la bestia, habla del gobierno universal, pero habla también de su líder. Por eso usted va a encontrar la palabra en Apocalipsis 13, dice: vi una bestia con 10 cuernos. Ahí no está mirando al anticristo, ahí está mirando la globalización. Pero en Apocalipsis 21, 19, cuando dice que la bestia fue lanzada al lago, ahí está hablando del anticristo. Pero los 10 cuernos van a gobernar juntamente, o sea, con el anticristo en la bestia universal política. Porque por conocer nosotros la Biblia, la manera, la forma discreta que lo hizo Dios, tal vez para que no todo el mundo entienda, los imperios Dios no les dio nombre en la enseñanza que le dio a Daniel y a Nabucodonosor, sino les dio especialmente en el capítulo 7 una palabra que se llama bestia. 4 bestias. ¿Cómo se llama la primera bestia? El imperio babilonio. ¿Cómo se llama la segunda bestia? ¿Cómo se llama la tercera? ¿Cómo se llama la cuarta? ¿Y cómo se llama el resurgimiento de la cuarta? Ahí yo sabía que ahí iban a durar un poquito. ¿Cómo se llama? La ONU. Entonces, ¿la ONU es qué? La bestia de Daniel 7, que era, que no es y que se levantó. Porque Daniel dijo: se levantarán por medio de alianzas. O sea, en este gobierno que se formó desde el año 2008, como para que ustedes entiendan, es del que nos viene advirtiendo la Biblia en todo el tiempo que nos preparemos, porque viene una guerra buena. Porque a algunos les gusta pelear, ¿cierto? ¿Ah? Sí. Una guerra buena. En el resurgimiento. Entonces, la bestia es los 10 cuernos en un gobierno de alianzas. Las alianzas, el G20 simplemente son 20 de los 193, pero el sistema se llama la Organización de Naciones Unidas, ONU. Y todo procede de la ONU, para que ustedes analicen lo siguiente. En el año 2026, cuando termine el G20 y cuando termine el 21, que será España, ¿quién queda gobernando? ¿Queda eso en la silla vacía? ¿Quién quedará gobernando? ¿Quién delega? ¿Quién manda? ¿Quién dirige ahí? Pues la ONU.
La ONU tiene 7 países que son los llamados G7 y que son los que dirigen el asunto, entre los cuales está Estados Unidos. Y ellos son los que en la Asamblea General de la ONU determinan qué toca que hacer cuando terminen los 20. Pero es la ONU la que está encargada de hacer todo. ¿Por qué la ONU? Porque es la unión de todos los países. Lo que la Biblia terminó diciendo en Daniel, se unirán por medio de alianzas. Es un gobierno universal por medio de alianzas. ¿Y por qué pasa desapercibido? ¿Por qué la iglesia no entendió? ¿Por qué no entendimos? Hoy hacemos la pregunta a los hermanos evangélicos, que son los más duros, los punteros, los chachos, los que más saben. ¿Quién está gobernando el nuevo orden mundial en este año 2022? Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? No, la ONU delegó a 20 para que cada uno de ellos gobierne por un año. ¿Cuál está gobernando en el año 2022? De los del G20. Uno de los del G20, es que no sabemos ni cuáles son los del G20, menos vamos a saber cuál está gobernando. Pues te voy a poner la tarea y bajar y mirar cuáles son los países del G20. Que dentro de ellos está Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos y México, aquí de América. Pero ¿por qué la iglesia, que son los duros de la enseñanza, los que más saben, y le damos gracias a Dios porque nos ha llevado puntero, ¿por qué no sabemos quién está gobernando? Pues porque son alianzas. Entonces eso hace que pasen como desapercibidos. ¿Será que la iglesia se va a enterar cuando entren a gobernar los 10 reyes, así como están gobernando los 20? Existe la posibilidad que los que no estén pendientes ni... O sea, entraron los 10 cuernos, se finiquitó la bestia, porque los 10 cuernos tienen que gobernar por un tiempo con la bestia, y luego ellos le otorgan. Apocalipsis 17, el versículo 13 y el 15, el 16. Perdón, el 17, el 13 y el 17. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea, los 10 cuernos le entregan el poder al otro. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, de ellos, de uno de los 10, que gobiernan todos los 10 por un periodo de tiempo, que gobiernan juntamente, los otros le van a decir, bueno, de aquí para adelante hágale usted solo. Ahí arrancó lo que la Biblia llama el hombre de pecado, el anticristo. Por eso decimos que no puede ser antes del 2030 el gobierno de él, porque hasta el momento España tiene hasta diciembre del 2027. Si arrancaran las monarquías para el 2027, finalizando 28, 29 y 30, para que aparezca el líder anticristiano. Entonces, la Organización de Naciones Unidas está dirigiendo el mundo y gobernando el planeta Tierra, pero como son todos los mismos, también al mismo tiempo todos, la gente no se da cuenta. Pero la frase sale cada rato en noticias. Pero como en sí la iglesia no le interesa tanto ponerle cuidado a las noticias de la geopolítica, sino cuáles son las noticias que más le llaman la atención a la iglesia. Canal Tro, ¿sí? Que se creció el Río de Oro, que en el Gaitán le dieron plomo a 2. O sea, los mismos barrios, porque eso sí que ahí siempre hablo muy bien, que atracaron, que se estrelló un carro. O sea, la iglesia es muy poca a analizar lo que sucede a nivel universal, ¿sí?
¿Te interesan las políticas de los bonches? Eso sí, vea que hubo una riña, eso queda el hermano así. Ay, Dios mío, eso está feo, eso está difícil. ¿Cómo será cuando entren a gobernar? Pero van a entrar, porque la Biblia nos viene siguiendo paso a paso lo que tenía que suceder. Eso no es. Esto es para darnos más fe en la Biblia. Año 1470 al 2008, ¿cuántos años transcurrieron? 1538, ¿no? Aproximadamente. Sin gobierno universal. Y cuando se forma un gobierno universal, precisamente se forma por medio de alianzas. Y los que lo forman dicen, esto es el resurgimiento del Imperio Romano Occidental. Tal cual la Biblia lo dice, la bestia que era, que no es y está para subir. Pero aparte de eso nos dice que esa bestia, en el capítulo 13 de Apocalipsis, esa bestia, que es espantosa y terrible, dijo el profeta Daniel. Y nosotros, aparte de decir que es espantosa y terrible, le llamamos que es asquerosa. Hay que agregarle un poquito más, ¿no? Espantosa, terrible y asquerosa. Porque hay que mirarla cuál es. Esa asociación de la ONU no es buena. Está sentado el dragón en ella. El dragón es el gobierno de Belcebú en ella. O sea, no es cualquier cosa. Y llevan desde el año 46 finiquitando detalles y detalles. Eso llevan tiempo. ¿Cuánto llevan? 76 años para lograr dar fruto en lo que hoy se está viendo. Entonces, en el capítulo 13 nos muestra Apocalipsis 13 en el versículo 5, dice: se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pero en esos 42 meses hay otra segunda bestia en el versículo 11 que viene trayendo apoyo. No voy a hablar posiblemente de esta hoy, no alcanzo el tiempo, pero que viene trayendo una segunda bestia, un apoyo a la primera. Y ese apoyo que le da a la primera en el versículo 14: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Que esa herida de espada y vivió es en el sistema político. La segunda bestia trabaja en pro de ayudar a la primera. Entonces, ¿en qué está ayudando a la primera? Crean una estatua de la primera, una de las cabezas de la primera, una estatua. Versículo 15: se le infunde aliento y la estatua manda matar al que no la adore. Esto quiere decir que esa ley de pena de muerte para el que no la adore viene del sistema político. Y el sistema político hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuál bestia? La que surgió por medio de alianzas. La bestia. Esa bestia que hoy la llamamos nosotros la ONU es quien termina haciendo el lanzamiento de la marca. Y todo el trabajo que ella hace
en compañía, porque recuerde que de los Efesios dice, Dios mismo envía un poder engañoso, pero luego dice que es dirigido por el demonio y con muchos señales y prodigios mentirosos. Entonces, cuando lo leemos en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 20, Apocalipsis 19, 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuál es el engaño? Decir que la marca no es la marca. Ese es el engaño. Para que las personas terminen recibiendo la marca y creyendo que no es la marca. Pero ¿cuál es la marca? Volvemos a Apocalipsis 13, claro. Es el 666, o sea, es el número. Es el código, es el número, la marca es el número. La cápsula es un material para poder encerrar el micrófono, la antena, la batería. Pero la marca es el número. Y luego dice el Señor en el libro de Mateo 24, que yo siento que esto fue lo que nos tomó, porque me incluyo yo también, de sorpresa, porque nunca pensé que viniera así. Uno esperaba que ya desde el año 93 era que ya dijeran, bueno, ponga la mano y sí, solamente eso, toda la iglesia venía preparada, era a la cápsula. Mateo 24 en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Siempre coloco el ejemplo como en un vaso de agua. ¿Cuándo digo yo que este vaso tiene mucha agua? Cuando se riega. Mucha. Entonces, para decir que a muchos engañará, ¿eso quiere decir? Pero ¿quién está haciendo ese engaño? Hombres diciendo que tienen a Jesús. O sea, están en sistemas religiosos. Personas diciendo que tienen a Jesús. El versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán. O sea, no es uno solo. El falso profeta es el líder. Pero de ahí para abajo todo el que predique así, pues van a ser considerados falso profeta. Y engañarán a muchos. O sea, los falsos profetas van a engañar a muchos. Pero el engaño es tan grande. Versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero la iglesia nuestra venía tan preparada con el chip, que ¿quién iba a engañar a alguien de aquí con el microchip? Nadie. Aquí a todo el mundo aquí le decíamos, no, eso ya está claro. Pero entonces la Biblia nos viene diciendo que es tan terrible lo escondido que puede engañar a los escogidos. Es lo que yo me ponía a pensar, Señor, bueno, ¿qué entonces? ¿Por qué si es tan difícil? ¿Por qué aquí todo lo entendemos tan fácil? Pero al venir a la formación, en el desafío que se les hizo, que íbamos a estudiar, vea qué, el G20, el ID 2020 y el COVID-19. Hasta ahora vamos estudiando ¿qué? La ONU y el G20. ¿Quiénes son y qué hacen? ¿Quiénes son? Todavía que ustedes los van y los escriban. ¿Qué hacen? Gobernar en el trono del gobierno universal, cada uno por un año. Es el G20. Pero el ID 2020 es otro grupo. Pero ese grupo está dirigido, cuando ustedes deseen buscarlo por internet, lo encuentran datos muchísimo.
El IDE 2020 está dirigido por la Oficina de Tecnología y Digitalización de la ONU. La Oficina de Tecnología y Digitalización de la ONU es el alma de la ONU. O sea, es la oficina central con el objetivo de lanzar la marca al planeta Tierra. ¿Cómo llaman la marca? ¿La ONU cómo lo llama? Identificación digital. No vamos a encontrar que la ONU vaya a decir, vamos a lanzar la marca del diablo. Se dice que con engaño. Con un engaño, o sea, no van a decir aquí el diablo, nosotros somos Belcebú y aquí le estamos trabajando al diablo, ¿cuántos la quieren recibir? Agazapados totalmente tienen que ver. No sé si puedan describir 193 países, un poquitico casi como los que estamos aquí en esta noche. La oficina de la ONU para la tecnología y digitalización es el objetivo número 1 para poder controlar el mundo. Y ponen a esa oficina para que ponga a comer a otros en el gobierno universal y les dicen, busquen fundaciones. Pero eso ya tenía que estar las finiquitadas y en detalle. Busquen fundaciones. Y aparece una cantidad de fundaciones, al menos menciono 2, que es la de los Rockefeller, que en el año 2011 le pasamos un video de 1:30 a los hermanos de esta iglesia para que escucharan una frase de David Rockefeller, que dijo: ¿cuántos recuerdan ese video? Levanten la mano los que vieron el video del Triple C en el 2011. O sea, aquí la iglesia toda es nueva, ¿no? Se descarriaron todo y quedaron como 5. No, pero sí, parece cierto, hermano, aquí no están los antiguos, entonces no están. Bueno. David Rockefeller, el difunto, porque hoy el difunto, dijo: basta que el mundo tenga una crisis y el mundo recibe el chip. Así, con esas palabras. El mundo recibe el chip. Y esa fundación es la que está acompañando a la oficina central de la ONU. ¿Cuánta plata dejaron los Rockefeller a favor de la digitalización? Por ahí hace unos días un hermano nos daba un dato. Es increíble. Un papá le deja herencia a los hijos, a los familiares. Los Rockefeller, ¿a quién le dejaron la herencia? El 70% de las propiedades de los Rockefeller se la dedicaron a la digitalización. Y él fue quien dijo: basta que haya una crisis y el mundo recibe el chip. O sea, desde antes de morir estaba definido en lo que quería en el planeta Tierra, porque esto viene del 1946. Y todas esas fundaciones son de las más poderosas, Melinda Gates, unidas a la oficina central de la ONU. Oficina central de la ONU con... no sé, alguno puede averiguar estos días cuántas, hasta aquí en el internet uno puede averiguar cuántas fundaciones hay en Plaguero. ¿Cómo llamaron a ese grupo? Recuerden que a los 20 que sacaron de la ONU para iniciar el gobierno lo colocaron de 20, porque van a gobernar por los 20 años. ¿Cómo llamaron a ese grupito de la oficina con todas las fundaciones? ¿Cómo lo llamaron? ¿Ah? No. Y de 2020. El G8 es el presbiterio de la ONU. Los que dirimen, los que vetan en las reuniones de la ONU son ellos. Pero la oficina de la ONU con las fundaciones, ellos se autodenominaron con el objetivo y la fecha. ¿Cuál es el objetivo? Oficina de la digitalización. ¿Cuál es el objetivo? Lanzar la digitalización. ¿En qué año? En el 2020. ¿Cuándo se dieron a conocer ya como con ese nombre? En el 2016, y para el 2018 ya era publicado vastamente. IDE 2020. O sea, nos venían diciendo, porque se creó en el 2014, nos venían diciendo desde el 2014, en el 2020 lanzamos la marca. Pero como la iglesia vivimos tan pendientes de James y de Cuadrado y de Falcao.
Y eso que se les había pasado en un video a todos, que el Congreso de Estados Unidos en el año 2010, en la Asamblea General, 212 votos a 219, le aprobaron un código de salud, un microchip para una póliza de salud, pero que Obama podía empezarlo en el 2013. O sea, la iglesia debe estar pendiente de qué pasa con Obama. Unos estuvieron pendientes. Obama lo intentó, pero el Congreso no le dio dinero, no le dio dinero, no le dio dinero. Llegaron finales del 2014. Y empezó ¿cómo se llama? La oficina de deportación, a deportar niños. No sé si ustedes escucharon la noticia. Niños hijos de personas importantes, que un escándalo hubo. Esa noticia fue escandalosa a nivel continental. ¿Y qué dijeron los del Congreso? Bueno, le aprobamos cierta plata. Y arrancó Obama con 5.200.000 personas con código GPS en Estados Unidos. Les mostramos a los hermanos las comerciales que sacó la televisión norteamericana del 2010 al 2013. Se los mostramos en un video para que los vieran. Sacaban el chip y decía, colocaban un viejito ahí, porque si se me olvida tomar la pastilla. Colocaban a otro, por si pierdo el control manejando el carro. Colocaron la otra, un señor de unos 50, con otra señora parecida, dijo, porque tenemos problemas en la intimidad, o sea, para todo. Y luego colocaron por XXXXXX, o sea, sirve para todo. Pero Obama lo empezó en el 2014, finalizando el 2014, al menos con 5 millones. Y en ese año fue que se formó el ID 2020, pero lo publicaron ya más adelante. O sea, ya anunciaron, lo vamos a lanzar en el 2020 a nivel universal. La palabra o la letra I es la letra número 1 de la palabra identificación. I, la D, digital. ID 2020. Identificación digital en el 2020. Y le pusieron el mismo nombre del grupo. Esto no fue ninguna coincidencia, que fue por pura sorpresa que sucedió que en el 2020. No, todo estaba organizado. ¿Cuántos se enterarían? Porque nosotros lo mandamos al grupo, menos como con uno de los cuantos, pastor, ¿con cuánto empezó en el grupo? Eran como 200, ¿qué en la iglesia? Como 215. Se mandó al grupo lo que salió publicado en el diario El Tiempo. La doctora Marta Lucía, vicepresidenta de Colombia, viajó por el mes septiembre-octubre a Corea del Sur. Habló con el presidente de Corea y con el alcalde de Seúl para empaparse de temas de tecnología y digitalización. Pero qué coincidencia, ¿no? Precisamente en el mes de diciembre del 2019, o sea, 2-3 meses después, el Congreso de la República, mientras que la gente bailaba y pachangueaba, aprobaron la digitalización para Colombia, el chip para Colombia. Y ya en el mes de enero lo publicaron.